Continuamos en Astillero Informa por el canal de Julio Astillero. Yo soy Hiroko Nakamura y damos la bienvenida al periodista Agustín Escobar Ledesma. Muchas gracias por estar aquí. Gracias a ti, Hiroko. Mucho gusto estar en este prestigiado programa. Pues Agustín, tú eres un periodista de una larga trayectoria, crítico en todo sentido, y quisiéramos empezar con esta pregunta de cómo caracterizarías tú los gobiernos o las administraciones panistas que, digamos, de manera intermitente, pero que desde el 2015 se han ocupado las gubernaturas de este estado. Bueno, aquí en Querétaro prácticamente el PAN, al igual que el PRI antes, pues han venido haciendo grandes negocios al amparo del poder. Yo no encontraría diferencia o mucha diferencia entre un partido y otro. Yo diría que, como comentaba el maestro Hugo Gutiérrez Vega, pues la diferencia será la cantidad de agua bendita entre un y otro partido. De ahí para allá, todos los demás negocios que hacen al amparo del poder, pues es una constante. Así que podemos verlos enriquecerse, principalmente en el ramo inmobiliario, que es a donde casi todos los gobernantes de aquí de Querétaro, que ha habido desde la alternancia que se dio en 1997 con Ignacio Loyola Vera, por parte del PAN, y luego se fueron alternando, pues ninguna diferencia. Unos y otros nombraban a personas muy cercanas, incluso a sus hermanos, como notarios públicos para entrar de lleno al negocio inmobiliario. Y aquí, al igual que en otros lugares de nuestro país, pues el cártel inmobiliario está a todo lo que da. En este sentido, lo que mencionaba, las notarías han legalizado el despojo en la región y bueno, en todo el país vemos ejemplos tremendos. ¿Será que este es un modus operandi, digamos, de los partidos en general? Pero bueno, ¿cuál sería la característica del uso de las notarías del PAN en esta y otras administraciones? Pues aquí el gobernador, uno de los gobernadores que estuvo aquí del PAN, el primero, le regaló una notaría a uno de sus hermanos porque decía o justificó de esa manera la entrega de la notaría porque su mamá así se lo había pedido. Y antes, en un gobierno priista de Mariano Palacios Alcocer, pues él también le dio una notaría a uno de sus hermanos, a Samuel Palacios Alcocer. Entonces, por eso decía que no es mucha la diferencia entre uno y otro partido. Aquí no ha habido gobiernos de Morena en el estado, y por lo mismo, pues no sabemos cómo sería su actuar en este sentido, aunque al interior de Morena, en el partido, también hay políticos, hay, por ejemplo, un diputado local electo que está relacionado con las desarrolladoras inmobiliarias. Entonces, pareciera ser que se pudiera perfilar en ese mismo sentido, pero no lo sabemos porque las elecciones aquí en Querétaro van a ser dentro de 3 años. Lo que sí sabemos es que el actual gobierno, el de Mauricio Curi González, pues cuando él fue empresario en el 2001, él se apropió de 18 parcelas ejidales, de 187 hectáreas del ejido Bolaños, un ejido que está al oriente de la ciudad, en una zona de alta plusvalía, que hace 21 años pues no se consideraba tanto, salvo para aquellos que estaban en el poder y sabían para dónde iba el desarrollo desbordado de nuestra ciudad. Entonces, en aquel momento, el encargado de operar el despojo
de aquel ejido Bolaños fue el cuñado del actual gobernador Humberto Palacios Alcocer, que él era notario adscrito a la Notaría 27, junto con su hermano Samuel Palacios Alcocer, a quien su propio hermano le había regalado, obsequiado una notaría pública. En aquel momento, el actual gobernador entró con prácticamente toda su familia, con una de sus hermanas, con dos sobrinas, con un sobrino, los sobrinos, uno que se llama Humberto, las sobrinas Marta Beatriz y Tania. Tania, ella es funcionaria pública del municipio de aquí de Querétaro y fue diputada local por el PAN. Entonces, entre ambas familias, unas priistas y unas panistas, pues se han repartido los ejidos, porque además es un modus operandi en general que se ha dado aquí en Querétaro. Y de hecho, Humberto Palacio Alcocer tiene alrededor de 20, 25 años operando de esta manera. Los campesinos de aquí de Querétaro lo identifican muy bien, lo identifican como la persona que llega a cada ejido y llega ofreciéndoles alguna cantidad de dinero que los ejidatarios jamás han visto en sus vidas, y como en general muchos de ellos son analfabetas, pues él se aprovecha de sus conocimientos académicos y sus conocimientos comerciales y de notario, y termina despojándolos, comprándoles el metro cuadrado en 17 pesos y ahora, pues hace algunos años, ese mismo metro cuadrado lo vendió a 2,600 pesos, lo que pues le representa ganancias exorbitantes. El 155%, estábamos haciendo el cálculo, o sea, de comprarlo, como refería, en 17 pesos el metro cuadrado, 2,600 es una cosa escandalosa. En este sentido, incluso también leíamos que hay casos como en el ejido del Zapote, uno de los municipios de Querétaro, en donde los ejidatarios llevan una batalla legal por sus tierras y se han pronunciado, de hecho, hace un par de días, pues contra este despojo, y denuncian ahí específicamente a, digamos, a ciertos, bueno, a una inmobiliaria, lo dicen de manera muy contundente, pero también cómo han actuado, digamos, las notarías y a un juez agrario, en este caso, por estar involucrado, pues, en esta o permitir la construcción en tierras de uso agrario. Eso es lo que también tú documentas en este reportaje sobre el despojo por parte de Mauricio Curi y familiares, que digamos será un modus operandi, será una forma en la que, como decíamos, legalizan esta apropiación de tierras que, cabe destacar, no pueden hacer uso de estas tierras, tienen que cambiar el uso de suelo para entonces hacer estas construcciones inmobiliarias. Sí, tienen garantizado el cambio de uso de suelo porque, por ejemplo, Mauricio Curi González y su cuñado Humberto Palacios Alcocer y solicitaron justamente el cambio de uso de suelo de varias de las hectáreas con las que se apropiaron, y el municipio de Querétaro, en aquel momento gobernado por un panista, en menos de 2 meses ya tenían el cambio de uso de suelo. O sea, es impresionante la manera en que tienen a su servicio el aparato del Estado para hacer lo que se proponen. No hay quien los detenga, no ha habido quien los detenga. Todas la reforma agraria, todas las dependencias del que tienen que ver con la tierra, pues están a su servicio porque prácticamente e históricamente han sido sus alfiles. Es decir, ellos mismos son quienes han nombrado a quienes están al frente de todas estas dependencias que deberían de estar al servicio de los campesinos. Sin embargo, pues esto no ha ocurrido.
ni aquí en Querétaro y tampoco hasta donde yo tengo entendido en otros estados, porque aquí hay desarrolladores inmobiliarios como el doctor David Mena, que es yo creo que el más grande desarrollador de aquí de nuestra entidad, que fue a un desarrollo inmobiliario en Yucatán, en donde hizo lo mismo que acostumbran a hacer aquí, es decir, primero cooptar, comprar a los presidentes del ejidales, y después dividir a los núcleos ejidales, repartiendo dinero y luego ir con las autoridades para legalizar todo lo que ellos tienen a través de las notarías. Es algo impresionante porque incluso a este doctor David Mena, apenas en diciembre pasado, el mismo gobernador le rindió homenaje poniendo una calle importante de aquí, de esta ciudad en constante crecimiento, con su nombre. Y allí se ve, y allí nos damos cuenta de la red de intereses que hay entre gobernantes y desarrolladores inmobiliarios. Entonces, es realmente un cártel inmobiliario el que está despojando a los ejidatarios, a los núcleos ejidales de Querétaro, porque Querétaro tiene una presión muy amplia, está en un desarrollo de crecimiento impresionante, en un espacio muy pequeño, ya hay muchísimos fraccionamientos, muchísimas casas, y los únicos que se están beneficiando pues son los desarrolladores, mientras que por el otro lado los ejidatarios se quedan chiflando en la loma, como se dice. Y otro ejemplo que tenemos aquí pues sería el del Aeropuerto Intercontinental de Querétaro, cuando también con Ignacio Loyola Vera, el primer gobernador panista, pues llegaron, expropiaron las tierras y pagaron centavos por cada metro cuadrado. Muchos de esa superficie quedaron en manos del jefe Diego, y pues ahí tiene hectáreas tras hectáreas de tierras que compró en unos cuantos centavos, y ahora cada hectárea, cada metro cuadrado de esa hectárea vale por lo menos 5,000 o 6,000 pesos. Digamos que, como bien lo documentas, este es un claro ejemplo del contubernio y del entramado de relaciones entre el poder político y el poder pues de lo privado. En ese sentido, ¿nos podrías mencionar cuáles han sido las principales consecuencias para estos núcleos de personas ejidatarias que, si bien lo dices en tu reportaje, han Se cortó, sido no te escuché amenazadas, bien, Hiroko. encarceladas? Quienes se oponen enseguida son reprimidos, son encarcelados, o algunos son cooptados, algunos les dan dinero, pero en general a quienes se oponen de manera férrea, como algunos de los ejidatarios del ejido Bolaños, pues ellos sí han sido encarcelados. El mismo Humberto Palacios Alcocer, ellos lo dijeron en una entrevista que les hice, que el mismo Humberto Palacios Alcocer ordenó que fueran detenidos para que no se presentaran a una audiencia a la que deberían de haberse presentado. Entonces, utilizan todo el aparato del Estado para reprimir, encarcelar y hacer cuanta cosa está a su alcance. Aquí hay varios casos paradigmáticos de esta situación que está ocurriendo con un ejido que se llama Ajuchitlancito. Ellos tienen muchísimos años luchando también porque no los despojen. Sin embargo, ahí la defensa es distinta a la que se da en el ejido Bolaños, porque allá sí han logrado acuerparse, y aunque han sido reprimidos y encarcelados, han logrado resistir los embates de los políticos y de los notarios y de todo este cártel que está apropiando de sus tierras. Sin embargo, no han podido impedir que les roben varias hectáreas. En una superficie de alrededor de 30 hectáreas del ejido de Ajuchitlancito,
justamente el exgobernador Ignacio Loyola construyó pues una especie de colina del perro como la que tenía López Portillo. Es una casa impresionante en medio de las parcelas que le quitó al ejido de Ajuchitlancito. Vemos en pantalla lo que mencionas, el ejido Bolaños, está marcado ahí con rojo, y el campanario, este otro, digamos, es donde se han establecido y se han construido varios complejos inmobiliarios. Y ahí quisiera preguntarte más, en el reportaje mencionas que del otro lado, o sea, literalmente una franja divide a quienes tienen el poder adquisitivo y a quienes trabajan como mano de obra barata para justo construir esa serie de Sí, complejos. sí, de un lado está el exclusivo fraccionamiento El Campanario. Ahí vive gente de mucho poder adquisitivo que está pegado justamente al ejido Bolaños y solo divididos por una barranca. Esa barranca, los habitantes del ejido Bolaños todos los días la bajan y la suben porque se van a trabajar justamente ahí al campanario. Del ejido Bolaños sale la mano de obra barata que va a trabajar, a darle mantenimiento a las casas de la gente del campanario. En el campanario, pues también vive Chema Tapia, por ejemplo, que él fue candidato de Morena y del Partido Verde de aquí de Querétaro y del municipio de Querétaro, y que tiene 2 casas ahí, cada una de ellas con un valor de 20 millones de pesos. Entonces, la gente que va de ahí del ejido Bolaños, pues tiene que ir a trabajar porque es una de sus fuentes de empleo y ahí se encuentra incluso con quienes son sus propios candidatos de diferentes partidos. Ahí puede encontrar a los del PRI, del PAN o de Morena, cualquiera de estos partidos. Y es algo que es un poco curioso porque pues luego aparecen los pendones en las elecciones de cualquiera de estos candidatos que les prometen que les van a resolver los problemas que tienen y lo cierto es que continúan con la problemática social de siempre. Agustín Escobar, leíamos un par de publicaciones en tus redes sociales. ¿Podrías contarnos un poco el impacto de la publicación de tu reportaje, digamos, por desentramar y explicar uno de los tantos abusos de poder que existe en la región? Bueno, yo he sido un crítico constante del poder local y uno de ellos pues ha sido el gobernador actual, aunque también con otros anteriores, pero ahora pues he tenido problemas en mi centro laboral. Yo trabajo en la Universidad Autónoma de Querétaro, en Radio Universidad, ahí trabajo como periodista de investigación. Y últimamente pues han censurado algunas de mis colaboraciones justamente por hacer referencia al gobernador actual, al gobernador Mauricio Curi, lo cual es muy lamentable que en una universidad pues ocurra esto. Sin embargo, los intereses de quien está en el poder del Estado pues son muy fuertes y apenas hace poco, a finales del año pasado, hubo elecciones para rectoría, porque aquí en Querétaro, en la Universidad Autónoma de Querétaro, son de las pocas universidades donde hay elecciones, los maestros y los alumnos pueden votar. Entonces se dio este proceso electoral, ganó pues la doctora Silvia Amaya, actual rectora, pero apoyada por operadores políticos del PAN, que ahora ya en el poder, en la administración universitaria panista, pues al parecer están cuidándole la cara al gobernador Mauricio Curi, lo cual, pues la verdad, muchos universitarios lo lamentamos de una manera pues muy dramática, porque Radio Universidad o la universidad en general se había caracterizado por ser un espacio crítico y de libertad de expresión, por supuesto. Sí.
Gracias por compartir esto. También proyectamos los documentos. Bueno, pues te agradecemos mucho tu tiempo, tu disposición y recordar que el reportaje está publicado en el sitio de Julio Astillero. Ahí podrán consultarlo de forma íntegra. Es una documentación minuciosa. Agradecemos tu labor porque, bueno, tu carácter crítico es muy visible en este reportaje. Pues gracias a ti, Hiroko, y por supuesto a Julio Astillero por este espacio en especial para este reportaje. A mí me parece que debía de tener pues un foro más amplio como este justamente, para que no se quedara la investigación nada más aquí en el ámbito local, sino que fuera más allá, que trascendiera por la misma temática pues de evidenciar lo que está ocurriendo aquí con los ejidatarios y que están prácticamente en manos, yo insisto, como otras personas, que están en manos de un cártel inmobiliario, lo que pues no está bien. Muchas gracias. Nos escuchamos pronto. Gracias,